Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Historiadores, científicos sociales, filósofos, observadores llanos aseguran que el México que vivimos hoy comenzó a gestarse en 1968 y fijan como punto de partida el movimiento estudiantil que entonces sacudió al país entero. Veo aquí en Los Indispensables un personaje esencial, Graco Ramírez. Escúchenlo. Graco Ramírez Garrido Abreu es de esos políticos que no caben en una sola etiqueta. Viene de los movimientos sociales y estudiantiles. Con los años se fue moviendo al centro de las decisiones en un país que también estaba cambiando. Licenciado en Derecho, ha sido diputado federal y senador de la República por Morelos. Participó en la construcción del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. Más adelante, en 2012, llegó a la gubernatura de Morelos. Graco Ramírez forma parte de esa generación de políticos que acompañaron la transición democrática de México. La sola mención del nombre del abogado, del licenciado en Derecho, Graco Ramírez, nos lleva directamente a un pasado extraordinario, histórico de nuestro país, el 1968. Graco Ramírez, entonces estudiante universitario, viaja hoy aquí en el canal del Congreso, convidado por su servidor, a ese pasado suyo, a ese instante juvenil, a su nervio lleno aún de impulso, lleno de sueños, lleno de ideales, perfectamente acordes con esa edad, con su mundo, con su universo y con sus personalísimos proyectos. Gracias por esta entrevista al señor licenciado Graco Ramírez. Tengo el privilegio de tratarnos hace bastantes años, pero le obliga a preguntar cómo se veía, cómo era el joven Graco Ramírez en 1968, o un poco antes, mientras germinaba en su mente un ideal, o muchos ideales. Por favor. Bueno, yo venía de la generación de 1966 que ingresamos a la Escuela Nacional Preparatoria número 6 en Coyoacán. La de Corina. En la calle de Corina número 6. Ajá. Y pronto tuvimos una movilización, un movimiento, cuando el rector Chávez acordó con el Consejo Universitario que tendríamos que hacer un segundo examen de admisión para pasar a la licenciatura, cuando que nosotros ya habíamos ingresado a la UNAM. Ajá. Porque era la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Claro. Pero en esa lógica de restringir el acceso a las licenciaturas ante la crisis de matrícula de la UNAM, el rector optó por una mala medida, que era obligarnos a hacer, al terminar la preparatoria, el examen de admisión nuevamente. Yo tenía mi cuenta, era 660598. Todos los universitarios recuerdan el número de cuenta sí, con que se inscribían. Mi cuenta con la que yo salí en el examen de admisión, que me sentí, nadie me recomendó. Era el esfuerzo para poder estudiar en términos de reconocerse el conocimiento. Ajá. Y el esfuerzo. Pero igual podría ser compañero de una trabajadora doméstica que de un alto funcionario o un empresario. Claro que sí. Existía una gran pluralidad social en la UNAM todavía en esos años. Y en 1967 soy electo presidente de la Sociedad de Alumnos de la preparatoria. Ah. Y ya terminando 68 nos toma el movimiento, ya terminando casi la preparatoria,
yo de tránsito ya a la Facultad de Derecho y culminando mis estudios en preparatoria. Entonces nos fuimos al movimiento estudiantil y como expresidente de la Sociedad de Alumnos me eligen al Consejo Nacional de Huelga. El CNH famoso. Que se constituye en el movimiento con lo que ocurre en el bazucazo en la preparatoria de San Ildefonso y se convoca a este consejo con el Politécnico Nacional y con Chapingo y yo soy delegado de la Escuela Nacional Preparatoria, pero ya en el limbo escolar, porque yo ya estaba pues, por pisar, por entrar ya a la Facultad de Derecho. Ajá. Que empezábamos en enero los cursos y en octubre estábamos en la huelga todavía nos tomó junio, julio y agosto, hasta octubre, nos tomó todo este lapso, todo este periodo de tiempo. Entonces vivieron la caída del rector Chávez. Vivimos la salida del doctor Chávez y después la llegada de Barrosierra. Claro. Y Barrosierra con una gran gallardía nos convoca a defender la autonomía universitaria. Nos juntamos frente a la torre de rectoría y marchamos por Insurgente Sur. Ajá, sí. A la Tasqueña, donde estaban los tanques ahí cercándonos para no pasar, porque pretendíamos llegar hasta el sacrosanto Zócalo de la Ciudad de México. Claro. Y ya el ingeniero Barrosierra, con gran prudencia, nos pide que nos... En Félix Cuevas, ¿no? Ahí en el Liverpool. En Félix Cuevas, Liverpool, por ahí ya que nos regresemos, ¿no? Que ya hasta ahí lleguemos para que no tengamos que enfrentarnos a la policía. Pero ya empezaban a deshacerse la gente por lo que había ocurrido y por la violencia que hacía la policía, los famosos granaderos, ¿no? Ajá. Entonces declaramos la huelga en las escuelas, ya estábamos por terminar los cursos, pero nos dio tiempo de declarar la huelga en la universidad y crear el Consejo Nacional de Huelga, que fue el órgano dirigente de este movimiento. ¿Qué México era aquel, Miguel? Ajá. Era un México donde, acuerdas tú bien, veníamos del famoso desarrollo estabilizador. De Ortiz Mena. Ortiz Mena había forjado este milagro mexicano, se presumía, con un país que crecía su economía de 6 a 7 puntos cada año, sí, del Producto Interno Bruto. Y teníamos instalaciones educativas de primera. También. El Centro Médico Nacional, que era una gran institución de salud pública, claro, una joya. Y las escuelas preparatorias hechas en el periodo de López Mateos eran escuelas con gimnasio, albercas, aulas para actividades artísticas, laboratorios, 3 grandes edificios, un gran auditorio, en fin. Se hicieron 8 planteles, ¿te acuerdas? De la preparatoria nacional, en Tacubaya, en Cuapa, en Lindavista, la 9, la 8, creo que no la 8 terrena, bueno, la de Insurgentes y Montevideo. Y igual el Politécnico, hicieron las vocacionales en Tlatelolco, en varias partes también. Es decir, crecía la educación pública. De calidad. De calidad en infraestructura y la matrícula. Y de oportunidad, como. Y de oportunidad, que era la poder entrar a la universidad o al Politécnico Nacional. Entonces, nosotros teníamos capacidad de poder estudiar, teníamos el acceso al conocimiento. Acceso, claro, sí. Pero ¿qué nos faltaba? ¿Cuál era el sentimiento que prevalecía? O que subyacía, ¿no? Ahí. Subyacía la falta de libertad para escoger. Era un país monocolor, donde no había más que una sola sopa, el PRI. Y en la conversación con nuestros padres escuchabas que a ver a quién escoge el presidente para que sea el candidato, y así iba a ser el presidente, no había duda, ¿no? Así lanzar el PAN a quien lanzara o lanzaran los partidos en aquel tiempo existentes, iba a ser el PRI, era el PRI. Llegó a ser el partido hegemónico y la frontera de dónde empezaba el gobierno y dónde acababa, o dónde empezaba el PRI era muy
muy tenue, ¿no? Ajá. Entonces, fue el sentido de la libertad. Ansiaban que poder vestirnos como queríamos, no ser hostigados, molestados. ¿Te acuerdas que? La greña. La greña. La melena. Las muchachas empezaron con la minifalda. Empezó una revolución entre los jóvenes que se expresó en Francia, que se expresó en muchas partes del mundo. Y también se expresó con nosotros, nuestro deseo de libertad. Y el pliego petitorio contra la represión, por la libertad de los presos políticos, en aquel entonces Vallejo, Campa. y Campa, tenía que ver con que queríamos que hubiese el derecho a la libertad de escoger, de decidir y de poder expresar nuestra voluntad política. Esa, en el fondo, era una expresión que yo llamo de libertades democráticas. Eso expresaba el movimiento. Lo tenían claro, así de claro, libertades democráticas. Yo te lo digo a la distancia. Claro. Y por eso la confrontación inimaginable con el propio Díaz Ordaz y con su autoritarismo, ¿no? Que ya empieza la decadencia del modelo exitoso y que ya empieza a ser un desastre con Luis Echeverría y acaban las crisis famosas que vivimos durante varios sexenios en las últimas etapas de la hegemonía priista, que tuvo la virtud de algunos de sus actores de poder negociar la transición política. Pero enfoquémonos al 68, tú me decías. Sí. Nosotros teníamos notables maestros que decidieron crear la coalición de maestros, de profesores. Fausto Trejo, Eberto. Fausto Trejo, Ifigenia, una gran directora de Economía. La escuela de Economía. Y toda esta generación de grandes maestros se comprometieron con sus estudiantes y fue una cosa notable, porque esa distancia entre el maestro y el alumno era abismo. Acababa dejando de ser el abismo, efectivamente, acababa de acercarnos como ciudadanos, sí, como personas con derechos. Sí, la propia Ifigenia, la invasión del 18 de septiembre a la Ciudad Universitaria, ahí detenida. Va en el camión militar, sentada con los muchachos. Tlaxoaque se fue y estuvo varios días detenida. Sí, así fue. Y entonces nosotros salimos corriendo por Copilco. Eberto igual se escondió un tiempo, lo detienen y en fin. Yo me identifiqué en ese movimiento con Gilberto Guevara Niebla, con Marcelino Perelló, con Estrada de la facultad, con Luis González de Alba, que éramos los más reformistas, los menos radicales, vamos a llamarlo así. Los que queríamos diálogo, salida al movimiento, y toda una ala muy radicalizada. Álvarez Garín. Raúl era de la ala radicalizada, muy radicalizada. Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca era muy radical. Sócrates, Amado Campos Lemos. Yo tengo mis sospechas de que él tenía contactos con el gobierno. Traicionaba y radicalizaba más para que el gobierno justificara su represión. Y esa impresión la tengo grabada cuando, después de la Marcha del Silencio, que fue extraordinaria, sí, saliendo a la trompología, todos tapaban nuestra boca para... La gente aventaba papeles en los edificios, vitoreaban, salían a la calle, aplaudían. Y llegando los tanques atrás de nosotros cantando el himno nacional, ¿no? Para desalojarnos. Pero la verdad, el que Sócrates haya insistido en que bajaran la bandera y izáramos la bandera del movimiento, fue una vil provocación. Fue una vil provocación porque retaron siempre el enfrentamiento. Era así como, claro, en la emoción y en la euforia de haber desacralizado el Zócalo. Pues eran muy importantes. Pero
Yo pienso que él jugó ese rol, lamentablemente. Y perdura esa sensación. Entonces, pues lo que logramos fue el despertar de un México que con los años empezó a marcar la pauta de lo que fue la transición política. Ajá. Pero el miedo, estaban los ideales, estaba el discurso, estaba la marcha, el miedo, el temor. El temor existía. La precaución. Yo dormía en la Facultad de Ciencias, no en la Prepa 6, porque en el auditorio de medicina estaba la sede del Consejo Nacional de Huelga. Ajá. Y ahí nos dormíamos en un espacio que nos daban los compañeros de ciencias, entre ellos Marcelino, y nos acomodábamos ahí para poder tener una vida semiclandestina, porque entrábamos a la prepa, a las asambleas, un poco ya disfrazadones porque no nos detuvieran los agentes del servicio secreto famoso. Ajá. Entrábamos por una parte atrás, por una escuela privada que estaba del Mundet, algo así, no me acuerdo, de una fundación. Por ahí nos metíamos y aparecíamos en el auditorio y la gente muy emocionada con los dirigentes a hablar y a informarles que estaba ocurriendo. Si hubieran tenido el diálogo público que se demandaba Hubo. Y la demanda Déjame llegar a cese, por favor. Había mucha imaginación política cuando los medios de comunicación, dominados totalmente por el gobierno, sí, empezaba una campaña diciendo el vandalismo estudiantil, ¿no? Estos vándalos, estos irrespetuosos. O el oro de Moscú, o cosas así por el estilo, ¿no? Son agentes soviéticos. Ideas exóticas. Con ideas exóticas. Me acuerdo muy bien de que de repente a los perros callejeros les poníamos pequeñas mantitas y los perros andaban por todos lados con las consignas o la información de nuestro movimiento. Yo aprendí a hacer mimeógrafos, hacíamos en gelatina, hacíamos dibujos, los otros compañeros con esas cualidades artísticas hacían dibujos del movimiento contra la represión, etc. Y cuando se planteó la posibilidad del diálogo, fuimos la expresión que sí planteamos la expresión del diálogo, y sí hubo contactos con el gobierno. La reunión se dio en la Casa del Lago, que era una instalación de la universidad. Sí. Después de la toma que hace el ejército de CEU. En CEU, sí buscamos nosotros la posibilidad de ese diálogo. Sí se dio ese diálogo, se eligieron a los representantes nuestros que estuvieron en ese esfuerzo, pero la trampa estaba tomada, estaba hecha, la maquinación estaba hecha y la trampa estaba establecida. Por eso no hubo mucho acuerdo en que hiciéramos lo de la manifestación a las tres culturas. El 2 de octubre, debo decirte que este fue un debate, que había que esperar, que había que ver cómo podíamos. Porque todavía esa mañana se reunieron en la Casa del Lago Andrés Caso, Fernando Solana, Jorge de la Vega, por favor. Exactamente. Y había que esperar el fruto de ese diálogo, y no. La parte radical decía, vamos a demostrar y a seguir. Y entonces nos dimos cuenta, cuando íbamos en camino a la plaza de las tres culturas a alcanzar a los compañeros, que ya teníamos una vida fuera de la universidad, porque había sido tomada, pero teníamos resquemor de que nos detuvieran o nos identificaran. Y ya llegando a la proximidad de Tlatelolco, nos percatamos del ruido del tracatraca, de las ametralladoras, de las armas, los gases lacrimógenos, ambulancias, y compañeros corridos, nos están matando. Entonces dijimos, montaron la trampa, y lo digo con mucha claridad. Había que esperar lo que se había dialogado, que era iniciar un proceso de que hubiera liberación de los presos políticos, de que se quitara al general Cueto,
Cueto de Ramírez. que se atendiera el pliego petitorio y podríamos empezar una etapa nueva de relación. De trato, claro. De trato. Pero no, había la decisión de los duros del gobierno, muy compaginada con los duros del movimiento para que se diera este hecho, ¿no? Finalmente era el verdadero rostro de Díaz Ordaz, ¿no? Pero yo estaba allí y escuché y viví que dijeron, no vamos a hacer la marcha a Santo Tomás para el Politécnico, hacemos el mitin aquí y a su casa. Ese fue lo que yo inmediatamente se lo reporté a Mario Santos Coy, que era el jefe de información de El Heraldo de México, donde yo trabajaba, licenciado Ramírez. Entonces, se pudo haber evitado ese... Claro, porque sentíamos que al haber avanzado en este diálogo, se abría la posibilidad de evitar la confrontación última y violenta que quería también otra parte del gobierno. Y evidentemente se montó la trampa, ¿no? Se montó la trampa con la famosa bengala, el discurso radical, el personaje de Sócrates ahí entusiasmado, y finalmente la vocación represiva de un régimen monopartidista que acaba siendo represor, ¿no? Un régimen que acaba siendo autoritario porque no tiene condiciones de respetar una democracia y de entender que el contrario puede ser escuchado y puede dialogarse con él. Es decir, es cerrarse a cualquier posibilidad de aceptar al otro. No tenía salida, ¿no? Siempre hay salidas en la vida. Ajá. Como en la vida tuya y en la vida mía y en la vida de todos hay salidas. Ajá. A veces no la mejor, pero hay salidas. Ajá. Porque Gilberto Bosque Saldívar, que fue nuestro gran embajador, prisionero del propio Führer, en fin, me llegó a contar que cuando supo que el PRI destapaba al don Gustavo Díaz Ordaz, vino y habló con el presidente López Mateos y le dijo: no me humillo obligándome a trabajar ni un minuto con el señor Díaz Ordaz, que seguramente será el presidente. Se espantó, se quedó perplejo don Adolfo López Mateos y dijo: embajador, ¿pero por qué, don Gilberto? ¿Por qué ese hombre va a ensangrentar a México? Gustavo Díaz Ordaz va a ensangrentar a México. Es un hombre lleno de rencor por humillaciones que ha sufrido de los Ávila Camacho. Va a ensangrentar a México, le advirtió Gilberto Bosques. ¿Llegó usted alguna vez a hablar con don Gustavo? ¿Lo tuvo cerca? ¿O colige de su carácter que podría... que lo obligó a llegar? Yo percibía efectivamente, y creo que ahí coincidíamos, más que la personalidad de Gustavo Díaz Ordaz, era ya la no respuesta de un comportamiento de intolerancia. Ser joven era intolerante para ellos. Manifestarnos y vestirnos y adoptar una postura diferente era intolerante. Es decir, es una mezcla de conservadurismo y de autoritarismo, Díaz Ordaz, hay que verlo. Es un hombre muy conservador en algunas cosas y muy autoritario en su forma de actuar. Y eso facilitó a los duros, te repito, el de que pudiéramos encontrarnos con la respuesta más terrible, que fue la matanza, la represión brutal del 2 de octubre. Tan sensible a la versión de que estaba el comunismo en todo su esplendor y era necesario detener el movimiento, hacía como fuere. Bueno, estábamos en los marcos de la Guerra Fría, ¿no? Todo era comunismo, era capitalismo. Eran dos bloques terriblemente empatados por la fortaleza nuclear, dividiendo al mundo en dos grandes polos. Era un mundo bipolar, el de la cortina de hierro y la URSS. El muro, claro. El muro de Berlín y el resto bajo el control. América era parte de su control y parte de la Europa de la posguerra, ¿no? ¿Qué tanto hubiera avanzado el movimiento? De pronto dijeron: somos los niños de la calle, se engolosinaron los muchachos. Sí, claro, teníamos toda esa euforia, ¿no? De vernos libres, de tomar las calles.
Y simpatía de la gente. Y el respaldo de la gente era muy elocuente. Y se mostraba la sinrazón, ¿no? Y después, paradójicamente, viendo a los mexicanos eufóricos en las Olimpiadas, ¿no? Claro. A los pocos días. ¿Y tus padres, los padres de los muchachos, porque, oye, qué te decían? ¿Sufrían? Bueno, ¿Te tronaban los dedos? Por favor. Mi padre era piloto aviador, fue del Escuadrón 201. Filipinas. Era ya... Seguramente era coronel, seguramente en esa época era coronel. Y fue muy doloroso cuando pasó el 2 de octubre. Hubo una escena entre él y yo que inolvidable para mí, que yo creo que no de una manera justa, confronté a mi padre como responsable. Llegó a tal grado la situación que los militares dejaron de usar el uniforme en las calles, en los lugares, pues, después de se cambiaban de civiles para que la gente no los repudiara. Sentían el repudio social, claro, cosa que... La crítica. No, cuando eran orgullo, ¿no? Pues sí, claro. Él particularmente había sido veterano del 201. Y sentías tú... Y ahí escogí mi camino yo. Me fui a hacer mi vida propia, a buscar un camino dije yo, pues aquí hay que... No hay más que yo tenía contacto con el licenciado Carlos Madrazo. Ajá. Y andábamos con la inquietud de hacer un partido Patria Nueva con él, que después acusó a Elena Garro y a él de que eran los que manejaban la conspiración y los acusaron, ¿te acuerdas? De que eran ¿Cómo los no? que manipulaban. ¿Cómo no? Elibe Gortari. Al doctor, sí, el rector de la Universidad Michoacana, sí, Nicolás Hidalgo, gran científico. Sí. Y a muchas gentes, ¿no? Revueltas, ahí conocí a José Revueltas, que era un personaje de la izquierda, y ahí decidí que mi camino iba a ser, pues estaba en mi influjo la Revolución Cubana, mis lecturas de marxismo, entonces dije, pues hay que construir una fuerza política. Y el debate a los pocos meses, o los siguientes años, mi querido maestro, fue el de la guerrilla o el de las... Lucio, sí. O el de la legalidad. Y yo escogí, pues, es tan difícil y tan riesgoso exigir que nos respete nuestro derecho a pensar diferente que irse a poner bombas o organizar un secuestro de alguna personalidad y qué sé yo. Rector de la Universidad de Guerrero, Jaime Castrejón, al propio gobernador Figueroa. Y la Revolución Cubana tenía un tácito acuerdo con el gobierno mexicano. La guerrilla en México era una excepción para ellos, no existía. Por eso justificaron los peores crímenes también, lo que hizo la Brigada Blanca en el gobierno de Echeverría, ¿no? La desaparición de muchos muchachos que quisieron y optaron por esta vía. Y nosotros fuimos incubando la lucha de organizarnos con los sindicatos, con los trabajadores, con los campesinos. Algo que preconizaba el presidente Lázaro Cárdenas, una gran reunión, campesinos, obreros, la vida en la ciudad también. Estaba el antecedente del general Cárdenas reciente, ya como expresidente, sí, de la convocatoria aquella del Movimiento de Liberación Nacional. Yo era un chamaco, ¿no? Ajá. Pero ¿te acuerdas cuando la Revolución Cubana... Y la Bahía de Cochinos quiso ir a defender. Y dijo, crearon el movimiento amplio de Liberación Nacional mexicano, donde estuvo González Pedrero, estuvo Eberto Castillo, estuvo el propio general Cárdenas, muchos mexicanos notables de aquella época. Existía ese antecedente de reagrupación de las fuerzas progresistas que repudiábamos ya este sistema cerrado. Luego entonces no era solamente una ansia juvenil, también personajes de esta talla tenían esa sensación. Teníamos el antecedente ya de ellos
Y teníamos la represión que se dio a los ferrocarrileros y a los maestros, ¿te acuerdas? Otón Salazar, Vallejo. Vallejo, todo esto nos llevaba el cierre del internado del Politécnico, ¿no? La toma del ejército con Alejo Peralta. Todo esto nos llevó a una acumulación, Vino fermentándose 68 entonces. Claro que sí. Y en ello contribuyó decisivamente la actitud prepotente de ir a meterle un bazucazo a la puerta histórica de San Ildefonso. La represión a los médicos, la represión a los médicos, el 65. También. Fueron muy humillados los médicos Los también. médicos como profesionistas del Estado mexicano, sí. Usted que ha tenido el privilegio de ejercer el poder, ¿por qué de pronto se abusa? ¿Por qué de pronto es imposible controlarse? Es imposible el propio poderoso, el hombre de la rienda del poder, puede perder la cabeza. ¿Por qué pierde la cabeza? ¿Por qué se puede marear? ¿Por qué puede perder el rumbo, perder el horizonte? Porque hay un principio cuando se gobierna y se tiene la convicción democrática, es la autocontención. Autocontención. Reconocer que aunque no compartas lo que el otro piensa, respetas el derecho del otro a pensar de manera diferente a ti. Ajá. Y de que siempre hay una posibilidad de construir con el otro algo que tú no quieres, pero que podremos hacerlo con los demás. Si tú rompes esa situación, esa posibilidad de construir y de gobernar para todos, Ajá. pues acabas convirtiéndote en una fuerza que solamente habla consigo misma, que se ve al espejo, como le pasaba al PRI, no necesitaba de los demás, todo era entre ellos. Perfecto, redondo, ideal. ¿Verdad? Y eso tarde que temprano te lleva al aislamiento y te lleva a la ruptura. Cuando tú dejas de reconocer al otro en sus diferencias y tienes la tolerancia y la autocontención, puedes gobernar con ellos, no contra ellos. Luego entonces gobernar es, por la formación de un gobernante es educación. Es una convicción política democrática. Porque el gen autoritario lo tenemos muy arraigado, lo teníamos los de izquierda, lo tenemos de alguna manera, muchos lo han tenido, yo no. Yo me distancié de ese gen autoritario y lo tienen muchos. Al día de hoy. Que, bueno, hay una expresión de don Fidel Velázquez: si por las armas llegamos, por las armas nos vamos. Nos vamos a ir, sí, claro. Pues es decir, pues somos los legítimos herederos de la revolución. Habían quitado a Lombardo Toledano, que era hombre de idea. Y ustedes podrán votar o no votar, pero aquí mandamos nosotros. Pues así era. No había manera de ganarles. Todos los órganos electorales eran de ellos. El sistema de información era de ellos, el dominio total era de ellos. Y eso acaba reventando. ¿Qué aprendí yo cuando me formé en esa generación 68? Jamás pensé ser gobernador. Soy creo que el único, o no sé quién más, de los que fuimos por el voto popular. Fuimos, en mi caso, gobernador de Morelos, senador, 3 veces diputado. Ajá. Con la primera de la reforma política, ahí te conocí, cuando era Reyes Heroles. Ajá, secretario de Gobernación. Y tú eras un gran cronista parlamentario que todo el mundo te admirábamos y respetamos, y todavía te seguimos respetando y admirando. Pero yo te puedo decir que ese México se fermentó en 68, de alguna manera, marcó una generación que dio frutos en la transición política de México. Esta generación de políticos que hay hoy, sin especificar a nadie, se ha educado mejor, ha absorbido, ha bebido a la historia para no incurrir en errores como los del pasado. Pues no sé si sea fuerte lo que diga y por favor, tenga que decirlo, pero hay algunos que no han entendido, y el más reciente caso fue la fallida reforma política. Quien se encargó de hacerla, de organizarla, creo que
se le impuso más el gen autoritario que el gen democrático. Y para el hombre de la calle, la democracia le importa mucho al señor que antes poníamos el ejemplo de los carteros, pero ya no hay carteros prácticamente, ¿verdad? Pero ya no hay cartas, entonces ya no hay quien la reparta esa correspondencia. Pero el hombre de la calle, el hombre que anda, un vendedor de medicinas, el propagandista, el reportero, el oficinista, siempre se recurría al ejemplo de un Gutierritos, ¿le importa la democracia? ¿Vive la democracia? Son ciclos históricos y son ciclos que parece que se superan, pero la historia siempre se repite. Diría el clásico, a veces como farsa, como comedia o como tragedia. Y a veces nos ilusionamos en un salvador de la patria que acaba caudillo, destruyendo las instituciones que le permitieron llegar a donde llegaron. La democracia se le cuida. ¿La democracia? Se le cuida. Se debe le cuidar. Construye todos los días. Ajá. Y la democracia es la mejor manera de convivir. La otra, tarde que temprano se enfrentará al mismo destino. Quedará aislada en sí misma y tendrá que ser modificada. Hoy ya, como ocurrió con el viejo régimen, de la manera más civilizada con la transición que construimos en el diálogo desde Reyes Heroles, cuando López Portillo se vio solo como el único candidato a la presidencia. Ajá. Es muy dramática la expresión. El rey estaba desnudo. Pero tenía más, podía entender, creo que entendía más don José López Portillo leyendo sus Yo creo memorias. que es claro, pero no hablo de la persona, hablo Ajá. de la realidad a la que te enfrentas. Ajá. Ya te quedas sin candidato de oposición, ya no va el opositor panista, ya no hay manera, ya se hartaron los de oposición y ya se hartaron todos. Y hasta que la gente dice, se acabó. No importa quién, menos el PRI. Y vuelve la historia a repetirse. Pasará. ¿Cómo? Pasará nuevamente. Ahora bajo otras siglas. Nuestros niños, los párvulos, como decíamos antes, a los estudiantes de primaria, están creciendo en un ambiente sano, propicio a la democracia, a vivirla, a practicarla. Yo creo que se ha de querer otra vez, como en aquellos tiempos, en los que nos educamos. Yo soy hijo de la generación de los libros de texto gratuito, sí, desde la primaria, pero en los libros de texto gratuito pareciera que hay la intención de hacerte ver la historia de una manera, y a veces la más conveniente. Pero eran también gentes con ciertas con formación, ¿no? Con una visión cultural. Digo, yo no comparto muchas cosas de Vasconcelos al final de su vida, pero hay una generación vasconcelista, ajá, distinguida, que influye, que se mueve. Finalmente, estas circunstancias que tú hablas de un hombre con cultura, con visión, que era López Portillo, un hombre desde el poder mismo y los sistemas del régimen, que era Echeverría, tenía otra visión. Recibía al exilio, ¿no? Cárdenas del Español, él el argentino, el chileno, ¿no? Hay contradicciones, hay blancoscuros. Ajá. Pero finalmente los jóvenes de hoy, que ven que no tienen lo que piensan, que les dicen que sus padres tienen por todo lo que se dice de los sistemas de apoyo, etcétera, van tomando conciencia de que eso no es para mí. Creo que ellos, y los jóvenes sobre todo, van empezando a tomar la conciencia de que hay que hacer algo diferente para cambiar las cosas. Es algo propio de la juventud. Vamos a cambiar, queremos un mundo mejor. Del grupo que al principio de esta interesantísima conversación hablamos de Gilberto Guevara Niebla, ya se murió Marcelino. ¿Cómo se llevaron ustedes después del...? Bueno, en la reforma educativa, yo como gobernador, presidente de la
Comisión de Educación de la Conferencia de Gobernadores. Tengo un gran contacto y un reencuentro extraordinario con Gilberto, que era subsecretario de Educación. Ajá. Un hombre de primera. Y a Marcelino lo vi finalmente varias veces y pues terminó un poco frustrado, no superó el trago amargo de lo que vivimos. Otros en la política nos vimos, ¿no? Tú dices que era de la parte radical, pero que estuvo con Álvarez Garín, fue diputado también del Partido Mexicano Socialista, Raúl. Sí. Y su tío José Rogelio Álvarez, que era íntimo del presidente Echeverría, grandes amigos. Pero yo me acuerdo del que yo conocía, la Chata Campa era su mujer. Ajá. Y tenían ellos la revista Punto Crítico, era un grupo radical, pero convivíamos en la diversidad política. Nos asumíamos todos con respeto como izquierdas diferentes, pero en un solo proyecto de cambio. Y el propio Cervantes, González de Alba. Luis, espléndido, su libro es magnífico. Los días y los años. Los días y los años, y acaba viviendo en Morelos. ¿Ah, sí? Sí, y hace casi un jardín botánico en su casa. Y es un hombre de reflexión. Un gran matemático. Se atrevió, matemático, a hacer pública su opción sexual, su preferencia sexual, sin ningún temor, y defendió esa causa de la libertad. Y yo, cuando fui gobernador, pues hice la gran reforma constitucional para reconocer a los matrimonios igualitarios, ¿no? Eso. Que de paso son todavía hostilizados, todavía no alcanzan la gran madurez de la sociedad de comprensión. Pero va avanzando, ya estamos en otro. Hay menos intolerancia. Menos. Para las mujeres y para los hombres, aunque ahora sí es el siglo del feminismo, no tengo la menor duda, no porque haya presidenta, sino porque hay una realidad cada vez más fuerte en la diversidad de las mujeres y las mujeres en el cambio político. Y que el joven que está en el 68, de la discusión, del miedo, del boteo, de las mítines relámpago en mercados, ¿qué sabe qué aprendió el gobernador a lo largo de estos años y de esa simiente del 68 cuánto conserva? Pues mira, cuando fui gobernador fue una buena prueba. No tuve presos políticos porque el poder te puede permitir meter a la cárcel. El Jaramillo de ahí, ¿verdad? No lo hice, jamás. Eso fue un principio rector. Hubo un rector que hoy está bajo un proceso en la estafa maestra, que yo lo descubrí como el rector de la universidad, pero siendo rector, era un opositor feroz contra mí. Hubo algunos disidentes a los proyectos de infraestructura como la termoeléctrica de Huesca o los 4 carriles en Tepoztlán o las autopistas que hicimos para modernizar a Morelos, pero jamás metimos a nadie a la cárcel. Siempre dialogamos, fue un principio, y siempre acordamos, es un resultado de nuestra actividad política, es decir, no tener que usar la represión y la fuerza del Estado en ninguna circunstancia. Esa fue mi decisión y mi sello. Y atenerme al resultado. Porque ser demócrata, Miguel, es aceptar que hoy ganas, pero mañana puedes perder. Eso es ser demócrata. No eres eterno. ¿Y lo comprende ya ahora sí el ciudadano, el elector? Pues claro, porque el sujeto de los cambios serán siempre los ciudadanos, no el gobierno. Buena. Hay el testimonio que es oral, es lleno y salpicado de buenos recuerdos, instantes amargos de una gran discusión que marcara y los distanciara a los líderes del 68. Fíjate que yo no tuve distanciamiento, siempre tuve relación con todos, pero la más fuerte fue la de mi padre, que siendo la expresión del orden establecido, militar, un hermano militar, un abuelo que siendo estudiante universitario acaba siendo revolucionario militar,
Pero esa tradición Hermano general, ¿no? generales los tres, acaban siendo generales de división los tres. Mi hermano, a quien quiero mucho, mi padre, a quien respeto y admiro mucho, y mi abuelo, que era para mí una gran figura de la Revolución Mexicana. Pero decirte que esa fue una parte, un episodio de mi vida muy triste, que lo pude resolver con los años en el psicoanálisis, mi querido Miguel. Tan hondo, tan profundo. Tan profundo como eso, sí. Y alcanzar la sanía. Y gran cercanía y gran amistad con mi padre. Sí, y liberarte de tus fantasmas, liberarte de tus traumas. Todos tenemos fantasmas. Y yo digo que quien quiere gobernar, agradezco al psicoanálisis entender mejor las cosas de mí mismo para no confundir mis amarguras, mis rencores con el ejercicio del poder. Un hombre más sano emocionalmente es un buen gobernante. Un hombre con rencores, con sed de venganzas, porque nunca se perdonó alguna de las cosas de su vida, acaba reflejándolas finalmente en el ejercicio del poder. ¿Te referías a Díaz Ordaz? Terminaríamos quizás humillado por los Ávila Camacho, expresó su rencor cuando fue presidente, haciendo lo que hizo con los jóvenes de la generación mía. Pero según el doctor Rafael Moreno Valle, que era su gran amigo y su médico y todo, me llevó a contar cosas, era un hombre de gran humor y de gran sensibilidad. Tenía una gran simpatía. Y que tocaba la guitarra a solas y cantaba y canturreaba. Y se enamoraba de Irma Serrano, que lo traía de cabeza. Se decía también todos esos que sus que veres, ¿no? Ella lo dijo. Ajá. Sí, bueno, en una entrevista a mí me lo dijo. Bueno, pero digo, lo publiqué, está publicado en el Universal en aquella época. La última pregunta le dije, pues se dice que tuvo usted algo que ver con el presidente. Me respondió la señora Irma Serrano, ¿qué quiere que le diga? Que sí, que no. Lo que no podría olvidar es una tarde de invierno, o a lo mejor, y sus 10,000 verrugas en la espalda, 10,000 verrugas en la espalda. Dios mío. Y dice, fue una noche de invierno. Ya no lo recuerdo. Y ahí termina la entrevista con la señora. La única vez que hablé con Irma Serrano. Sí. Y lo publiqué en el Universal, ahí está. ¿Se añora el poder? No, la satisfacción de haber hecho los cambios políticos, de pertenecer a una generación que hizo posible la transición a la democracia, de ver lo que está ocurriendo y cómo lo hicimos, me da la satisfacción de que cumplimos con un sueño y demostramos, porque tuvimos la oportunidad, me tocó a mí, por el voto popular, por la decisión democrática, poder plasmar, hacer realidad en la educación, en la investigación científica, en la cultura, que es fundamental para mí en la vida, como podrás ver, la cultura, la innovación, la ciencia, la tecnología, todo esto que es una marca de este siglo XXI, fundamental para los cambios que están por venir. Hoy hablamos de inteligencia artificial. ¿Cuándo nos imaginábamos cuando tú y yo éramos niños o jóvenes? Era impensable. Hoy tenemos ya el fenómeno de la inversión. Somos analógicos en un mundo cuyas tecnologías son infinitamente superiores a lo que concebíamos de la realidad, a lo que es hoy la realidad en el mundo y la comunicación, la rapidez, la velocidad, es otra. Entonces me siento muy satisfecho, Miguel, de ser parte de esto que fui y ser parte de lo que hice en la vida, siendo consecuente con lo que fui en ese 68 que marcó mi vida. Entonces, esta es la pregunta. Todo comenzó en 68. Y así empiezo mi libro de memorias, con una síntesis de por qué estoy en la izquierda y por qué luché por un cambio en México, es a partir de 68. Se les quiso comprar, se les quiso sonsacar a algunos de los líderes. Algunos se fueron al gobierno de Echeverría a trabajar, a colaborar, otros fueron a... Pero bueno, era muy franco, pero no... Fueron con Salinas al programa Solidaridad, en fin, todos. No importa.
Los que teníamos claro el proyecto desde la oposición, ahí estuvimos. Fundamos el Partido PST, el Partido Mexicano Socialista, el Partido de la Revolución Democrática, y hasta ahí nos quedamos. Había entonces una gran ansia de ebullición de la sociedad, de sindicatos, gremios. La vida del país cambió. Y gracias a eso, hoy vivimos otro momento en el país. Quizás no el mejor, pero gracias a la democracia. Pero es desde luego mejor. Que es lo que no hay que perder. Es lo que tenemos que cuidar ahora. Cuidado con perder lo que avanzamos, con inteligencia, con talento y con reconocimiento a las diferencias ideológicas y políticas. Tolerancia y autocontención. Tolerancia, casi suena como el final del Conde de Montecristo de Edmundo Dantes diciendo comprensión y paciencia. Yo digo paciencia, prudencia y persistencia. ¿Las memorias están circulando? Sí. ¿Así? Ahí están. ¿Ya está el libro? Hace 2 años y medio. ¿Y cómo se llama? Contra la regresión autoritaria. Contra la regresión autoritaria. Y tampoco se propició dejar a un sucesor ad hoc en el gobierno de... Tampoco se respetó el voto. Y sí hay quien aconseje, conoció Graco Ramírez a estos que llamaban buenos embarazadores de urnas. No, pues ese era el México pasado. Nosotros fuimos muy puntuales en respetar el sufragio, porque la libertad del sufragio es el motor fundamental de los cambios democráticos. Sí, y poder salir a la calle cuando ya no se tiene el poder y recorrer la avenida principal. Yo voy a todos lados, me saluda la gente, no tengo escoltas, no tengo nada que deber, ni nada de qué avergonzarme. Como Samuel Ocaña García, gobernador de Sonora, que en los 90 andaba caminando solito por Hermosillo. Ahí ando yo, en Morelos, en todas partes. O Melquiades en Puebla. Y escribiendo mis novelas y escribiendo mis cosas, mis ensayos. Y cuando sus descendientes, no sé si tengas nietos, le preguntan, ¿y cómo era 68, abuelo? ¿Qué te marqué? ¿Cómo se lo sintetiza? No tienen idea, pero cuando lean mi libro, cuando tengan acceso a mi libro ya con los años, son muy chiquitos, sabrán lo que su abuelo fue. Bueno, ¿y los hijos? Eso sí. Se sienten orgullosos, claro, de quien orgullosos. Sufrieron pues los momentos difíciles, ¿no? De ser opositor. Ajá. ¿Se sufre? Se sufre. ¿Sufriste? Pues yo pasé por el campo militar número 1 y pasé por muchos lugares. ¿Tortura? Poquita. En el campo militar, sí. Tortura, sí. Como llevar a Niebla, ¿no? También lo torturaron después. A él 68, a mí después en el gobierno de Echeverría. En una marcha campesina nos llevaron ahí detenidos. ¿Muchos días? 1 semana y media. Pero marcan. No, pues es un campo militar. Yo no llegué a pasar por ahí. No son celdas normales. ¿Cuántos años de edad? 76. 76. Miguel, 76. Pues podríamos hablar tanto. ¿Ya se ha dicho todo de 68? No, yo pienso que, bueno, es espléndida la crónica tuya y la de Joaquín López Dóriga, que fue inusitada. Ajá. Que fueron como espacios de un mundo de control, las que se publicaron sobre todavía, pero en la televisión hablaban de unos cuantos encuentros violentos y juzgando a los jóvenes, pero finalmente no había pasado nada. La disolución social pasa, y lo que pasa es que no pasa nada. Eso nos da para mucho, nos llevaría mucho tiempo, pero aquí en el canal del Congreso agradecemos profundamente al licenciado Graco Ramírez que confíe con satisfacción, con contento, a pleno pecho y con toda la garganta sus recuerdos, sus vivencias y se emociona porque se sonroja, sonríe, ademanea, en fin. Le agradezco profundamente su hospitalidad para el canal del Congreso en esta entrevista que pronto verá usted. Es un honor, Miguel.